Arratsaldeon, buenas tardes. Arranca Kirolak Gaur hoy en Teledonostia y hoy vamos a hurgar en el archivo viviente del ciclismo en Irún. Gran parte de su historia, y vamos a hablar de otras cuestiones también del mundo del ciclismo. En la comarca del Bidasoa vamos a saludar a Antxon Mendia. Antxon, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bien, tengo que recurrir como casi siempre a un archivo viviente en este caso. Suelen decir que no hay, que nadie es imprescindible, pero de alguna manera todavía el archivo viviente del ciclismo en la comarca del Bidasoa, no voy a meter en otros territorios, otros ámbitos, pero sí Antxon ya tiene muchísima experiencia, muchísima información, muchísimos datos y muchas horas de trabajo dedicadas. Y mucha edad. Al final también bueno, la edad es relativo, la edad es relativo, ¿no? Al final la experiencia sí, y bueno, sí, los años. Cuando hablamos de la historia del ciclismo en Irún, este año estamos viviendo el cincuentenario del Club Ciclista Irunés, pero hay otros capítulos, porque ya en el siglo XIX, en la Alameda, no solo se jugaba a pelota, que Javier Iriarte, por cierto, me suele recordar habitualmente un desafío y José Chirondigui nos lo recordaba, de pelota, en un frontón largo, en otra época. José Ranivia ha sido escenario de muchas cosas, pero también los precursores del ciclismo estaban en ese escenario. Luego hablamos del velódromo de la Chavaldi y también la Plaza de Sánchez. Es así, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre suelo decir que en Irún se andaba en bici antes que jugar a fútbol. O sea, así de claro. O sea, porque muchas veces se habla del fútbol, pero en principio el ciclismo llegó antes. Bueno, lógicamente, ¿por qué llegaba a Irún? Pues prácticamente pues, todo venía de Inglaterra y de Francia, que eran los pioneros, y de alguna manera los primeros que éramos los de Irún, los que de alguna manera a partir de 1887, creo yo, sí, 1887, 1888, ya había una junta velocipedista de Irún que ya empezó a organizar carreras en el día de San Pedro. ¿No? Claro, y llegamos al velódromo de la Chavaldi. La Chavaldi es del ensanche, la plaza del ensanche, donde también se jugaba fútbol, ¿eh? Eso ya te puedo decir, el hermano Adolfo Binave con Gamborena, que eran de 1904, eso es un poco más adelante. Wow. Pero antes había ciclismo. Sí, ya desde 1864 estamos hablando, ya podremos hablar en París y toda la zona de Francia, pero en principio en Irún 1884, 1887 ya se empezaban a hacer ya carreras de ciclismo. Eran carreras de velocípedos, de biciclos y de triciclos, sí. O sea que no eran ciclismo todavía. O sea. Las primeras Olimpiadas se celebran en Atenas, de época contemporánea, y ese año se funda el Club Ciclista. Veo la referencia del Club Ciclista Irunés. Sí. Y la Unión Velocipedista Española, la Federación Española de Ciclismo. En 1896, Gabriel Molés, César Figueiredo, Valverde, y son los pioneros del Club César Irunés. César Figueiredo era músico también. Era músico también, una calle. Sí, una calle en Irún, efectivamente. Y tuvo, yo creo que prácticamente duraron 5 años. Es una pena, pero bueno, desapareció para luego posteriormente, eso sí, apoyados por el fútbol, el Racing y el Sporting. Ya por 1903 podemos ver que en Irún había 2 equipos de fútbol, el Racing y el Sporting, y 2 equipos de ciclismo, el Racing y el Sporting. Oye, Antxon, es curioso. Veo en los datos también, en 1897, esa primera carrera Irún-San Sebastián. Irún, ida y vuelta. Sí, se organizó una carrera de Irún ¿Con motivo de la fiesta de San Marcial? No. Yo creo que no fue incluso la carrera de San Pedro. El año 1897 se organizó el 28, no el 29. Pero decir que normalmente era Irún-Yanzi-Irún, o no era una carrera. Pero sí, hubo otra carrera y luego hubo ya por el año 1905 pues pruebas atléticas y de ciclismo y un poquito de lano, otro tipo de pruebas. Veo que, claro, el Sporting Club se hizo en 1907, organizó la primera carrera internacional de atletismo, pero eso claro, es, en 1907. El atletismo, el ciclismo, todo junto, el fútbol comienzan a desempeñar unos papeles importantes en aquel Irún de entonces, no llegaba a los 10.000 habitantes, pero que tenía una indudable influencia de la frontera y de Inglaterra y de Francia, fundamentalmente. Sí, yo he dicho lo de que el ciclismo antes del fútbol, pero bueno, gracias al fútbol, posteriormente ya una vez de la fusión a partir de 1915 del Sporting y del Racing, convirtiéndose en Real Unión, el Real Unión era el organizador de la carrera de San Pedro a partir de 1924-1925, y el Real Unión tenía un equipo ciclista, o sea que bueno, Chantua
Mancisidor, otro Mancisidor, gran Mancisidor, Salvador Martiarena, Nicolás Salaverría, nombres de época propios que ya en Irún son los precursores. Pero Real Unión, el ropaje de Real Unión es importante ya, entonces es una de las secciones importantes, ¿no? Sí, porque a partir de 1925, cuando organizaron la gran prueba internacional de la carrera de San Pedro, a partir de ahí luego ya corrían el equipo del Real Unión, estaban los hermanos Montero, tanto Luciano como Ricardo. Por cierto. Sí, de Ordizia, pero corriendo. Tenemos una foto en la cual se observa perfectamente. Es una foto que está ahí. Bueno, ahí están los dos corredores con el escudo del Real Unión. Luciano Montero. Sí, Luciano Montero y Ricardo Montero. Luciano Montero, su campeón del mundo en Bruselas, y Ricardo Montero, cuarto en Roma, o sea, y campeón de España, o sea, que grandes corredores que corrió al Real Unión. Sí, corrieron. Luego estuvieron, yo recuerdo, con un aficionado de Romaizzi que vivía en Biarritz, el equipo Acción también. Sí, pero los inicios, o sea, que Ricardo Montero, el año 25, ya es cuarto en los campeonatos del mundo y bueno, pues una referencia notable. Bueno, son algunos aspectos de un ciclismo, evidentemente, completamente diferente y unas referencias completamente distintas. Tenemos la suerte hoy en día de tener algunas imágenes de las épocas del Tour, donde era otro ciclismo, donde era más individual, donde los pinchazos eran todas, las carreteras eran las que eran y las circunstancias y las infraestructuras diarias completamente distintas, claro. Sí, totalmente diferente. Y los desarrollos. Los desarrollos y todo ese tipo de cosas. ¿Cuándo se produce un primer salto ya cualitativo con la mecánica que existe? Con la mecánica, vamos a ver, con la mecánica actualizada o con, yo creo que a partir de... Yo del 70, 80, yo creo que son los cambios. A partir de ahí ya luego ya la pérdida de, ya la no utilización de los calapiés, los pedales automáticos, ya bueno, ya todo ha ido progresando, ya luego el boom fue ya los cuadros de carbono, las ruedas, es otra historia. O sea, ya ha habido una evolución en pocos años, del 80, o sea, si yo tengo una bici del 77 y no tiene nada que ver con las bicicletas actuales, o sea, que decir que ha cambiado mucho. El día de San Pedro de 1950 se inaugura el velódromo del Estadio Calderón. Bueno, sí, yo creo que además pruebas el día de San Pedro por la tarde, que hoy, bueno, pues hacer una carrera el día de San Pedro por la tarde no tendríamos ni gente por el tema de... Pero entonces convivían perfectamente, o sea, hay que decir que la revista de fuerzas no era lo que es en estos momentos, entonces, pues bueno, pues solían haber grandes acontecimientos en el velódromo de Gal, el año 50, 53... De Coblet o de Coppi o de Bamontes, Van Steverbergen estuvieron... Terrucci, pues sí, en el estadio. Cuidado, y a mí me quedaba ahí un poquito... yo bueno, el velódromo lo pude ver a finales de... 60 y algo, poco ya, cuando ya no... Pues a los demás nos queda solamente cuando el Real Unión jugaba a finales de los 60 o 70, quedaba lo que se veía como perspectiva del estadio, ¿no? Lo cual la tradición del ciclismo de Irún adquirió en su momento fortaleza. Hubo precursores también, José Antonio Ponte, supongo, en aquella época, y algún otro precursor. Y bueno, pues tuvo su... Para entonces también, pues esos grandes campeones que llegan al estadio, y también el Tour que pasa por Irún y la Vuelta a España. Sí, una etapa además de Irún, Bilbao, el año 69, Irún, la que ganó Roger Pensión. Yo me acuerdo porque estaba presente, o sea, estaba el Colegio San Marcial y no sabía. Rodríguez, que gana una etapa en el año 50. Sí, yo creo que entre la posguerra y hasta el 50 y pico no hay grandes hay pruebas, se va celebrando, pero sin más. A partir del 50 y no sé si es 2 o 53, el Club Ciclista San Miguel retoma la carrera de San Pedro, porque tuvo un lapsus de no celebraciones, y retoma lo que es la carrera de San Pedro, y a partir de ahí la carrera de San Pedro empieza a ser una prueba importante. Se habla de la carrera del centenario, de la carrera de San Pedro, pero bueno, claro, las dos guerras, la otra guerra condicionan muchas circunstancias, la posguerra, en el aspecto económico. Ese capítulo del palmarés, ese que está aclarado, tampoco es que tenga hoy en día gran trascendencia, quiero decir, pero de alguna manera... Hombre, lo bonito es tener el palmarés de toda la historia, pero yo hay ocasiones en las cuales no, incluso es más, en alguna ocasión la carrera de San Pedro fue carrera de juveniles, no fue de junior, y en algunas otras ocasiones le cambiaban el nombre, el primer premio Irún, en el año 50 y pico.
Y quiero decir que San Miguel estuvo hasta el año 89. El año 89 dejaron de organizar y a partir de ahí el Club Ciclista Irunés fue el que asumió la responsabilidad de llevar a cabo la carrera de San Pedro. Entonces, bueno, esa es un poco la situación de la carrera de San Pedro. Es una prueba muy importante, tenemos históricos 1887, pero bueno, después de la posguerra y tal hubo años en los cuales no se celebró. Hablamos de la Vuelta Ciclista del Bidasoa como eje central. Tú eres Vuelta Ciclista del Bidasoa fundamentalmente, pero la historia tiene precursores como Juan Antonio Lecuona en su momento, la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle, Sí. José Antonio Apalategui, Juanjo Garayalde, Carlos Semper, El hermano Matías. Bueno, se me pueden olvidar algunos, ¿no? Sí, pero bueno, sí, pero ahí está la decir referencia. que- Tengo parte del palmarés del año 58 que gana Nicoli Parraguirre, ¿no? Eso es. ¿Qué supone la Vuelta Ciclista al Bidasoa? Ya es un punto de inflexión en lo que es el ciclismo en Irún. Sí, yo creo que fueron muy atrevidos la asociación de, bueno, los hermanos de La Salle y este grupo encabezado por Apalategui, Garayalde, el hermano Matías, uno de los impulsores. Esta carrera se celebraba en agosto. El año 58 se celebró del 21 al 25 de agosto. Ya posteriormente luego pasó a mayo, a celebrarse en mayo, pero en principio... Y entonces era la Vuelta Ciclista del Bidasoa. Ahora es Bidasoa y Zulia. Fue Vuelta Ciclista al Bidasoa. Una pregunta en relación a la Vuelta al País Vasco Y bueno, pues en principio fueron una primera edición que fue normal, la del inicio, ganó Nicoli Parraguirre del equipo Sastrería Jauregui, y a partir de ahí ya empezó la vuelta el año 59, es la segunda edición, la que ganó José María Randonea, y a partir de ahí empezó a ser un poco, le llamaban un poco la prueba, el pequeño Tour del Porvenir, porque de alguna manera desde aquí se despuntaba bastante. Fue una prueba, pero no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora. Paco Alday también, se me ha olvidado. Sí, Paco sí. Alday estaba también. Y Lusa también estaba. Que escribía en el Bidasoa de entonces una serie de personas que impulsaron y dinamizaron. Claro, en el palmarés inicial veo a José María Randonea, pero también a Astigarraga, Razkin, Vindenson, pero veo a Aranzábal, que luego estuvo en Vic, a José Manuel Lasa, el hermano Miguel Mari, pero veo a Luis Ocaña, en el año 66, que gana la Vuelta al Bidasoa. Y el otro día nos han hablado de Luis Ocaña, pero en Alicante, no tiene nada que ver el ciclismo con el balonmano. El Cuenca elimina al Bidasoa, llega luego a la final, y es el acontecimiento más importante que tienen en Cuenca. Y nos recordaban, con la victoria de Luis Ocaña en el Tour de Francia en el año 73, y el pricense, que era de Priego, no lo olvidemos, aunque afincado en Mont-de-Marsan, gana la Vuelta Ciclista al Bidasoa. Sí, el año 66. Y una prueba que llegó al velódromo de Anoeta, porque el Ayuntamiento de Irún, pues parece ser que no llegarían a un acuerdo, y entonces lógicamente se terminó en San Sebastián. Sacó 5 minutos 42 segundos al segundo. Luis Ocaña, escapado, extraordinario contrarrelojista, un hombre completísimo que se cayó en el Col de Manté en el año 71, en el Tour, hombre, que luego venía mucho a Irún, almorzaba en un restaurante de Beovia, era colaborador de José María García, y siempre que podía buscaba las carreteras del Bidasoa para hacerle un guiño. Yo aquí estuve de joven, decía Luis Ocaña. Bien, que por cierto, en Beovia también paraban los toreros. Los toreros, no recordaré un dato, no es el momento ahora, pero bueno, con nuestros compañeros sobre esa situación. Pero bueno, la vuelta, y ahí entramos, Anchón, un poco en la referencia de una nueva época, comité que encabeza Eduardo Rodríguez, arranca de nuevo el año 82, con la victoria de Segura. Es una época ya más contemporánea. Hombre, sí, ahí estábamos Eduardo Rodríguez, que era el presidente, José León Estomba, Coteto, y Guiñiz, y Achúcarro también estaba, y Ceberio, Olazábal, y un poco son los que de alguna manera empezamos. Muchos de ellos que ya no están entre nosotros, pero que fueron verdaderos impulsores de lo que aparentemente era una cuestión fácil. Sí, yo creo que Eduardo Rodríguez, Guiñiz y Estomba eran los que tiraban del carro, eran los que tiraban hasta el año 97. Sancho Mendía también, entre bambalinas ya. Yo no sé si es una tarea para él de aprendizaje, sí, bueno, yo llevo toda la gestión económica y las relaciones públicas era yo en aquellos momentos. Luego ya, pues lógicamente ya pasé a ser presidente también del Club Ciclista Irunés del año 91 al 95, y bueno, pues a partir del 97, hombre, el Bidasoa, la diferencia de aquella época a la actual es que antes limitábamos más los equipos, estábamos hablando de 14, 15 equipos, y algunos extranjeros, rusos, ahora ya estamos hablando de 20 equipos. Y las llegadas en la Avenida Navarra
carrera en la avenida de Iparralde. Sí, recuerdo perfectamente. Sí. Bueno, todo eso, Claro, todo eso ha cambiado. evidentemente que ha cambiado tanto. En la avenida Navarra, a mí me dio mucha pena cuando hicieron el Seto Central, Sí. pero bueno, ya automáticamente fuera de ahí. Ahí le hemos visto ganar a Pello Calestani Exacto. en esa avenida de Navarra. Y el Palmarés impresionante. Aquí Sí, Pello, Pedro Luis Díaz Zavala, Roque de la Cruz, Arambarri, un francés Guedón que se cuela, Sunderland en dos ocasiones, Dos ocasiones. García Camacho ya en una época más reciente de Barcina, y entra Granolano, tú ya eras presidente del Club Ciclista Irunés, y entra con 88 kilos y sube Jaizkibel, cosa que era prácticamente imposible. Pero decía, tenía una dieta especial. Le pusieron una dieta después. 76 kilos. Gracias a una escapada que tuvo, creo que sea el primer día, el segundo tuvo 2 minutos de renta y a partir de ahí pudo ganar la vuelta. Es el curioso trampolín que para... Miguel Indurain no figura en este palmarés, pero sí corrió el año 83. El año 83 es que además participa en un criterio nocturno. También, sí. Miguel Indurain. Chente García, ¿no? Aquí, Chente García, otro ciclista navarro. Sí te quería decir, has mencionado a Julito Barcina, tengo relación con él además. Y Julito Barcina ganó el año 91, 92, no recuerdo exactamente, pero... en el 91. Julito Barcina, en el año 91 corría la selección de Francia. La selección de Francia, y había un corredor que pasó luego a profesional, Xavier Jean. Y Xavier Jean era el líder. Y era la última etapa, subíamos Jaizkibel y una vez de Jaizkibel, descenso y línea de meta en la avenida Iparralde. Entonces, recuerdo perfectamente que Xavier Jean tenía en la cinta del manillar, o sea, en el manillar, los dorsales de los 10 corredores, de los primeros de la clasificación, para controlar un poco qué corredor podía estar. Casualmente, Julito Barcina estaba en 11º clasificado en la general a 44 segundos. Y se escapó subía muchísimo ese chaval. Y se escapó subiendo Jaizkibel. Entonces, bueno, más o menos estaba controlado, pero llegó a tener 50 segundos, 44, 40, 44, y llegó a meta con 44 segundos. Pero había bonificaciones. Y ganó la vuelta al Bidasoa a igualdad de tiempos, pero con la bonificación. O sea, fue terrible. Recuerdo que la selección francesa... Yo no lo entendía al director de la selección, al seleccionador no lo entendía, porque dice, a mí me pasa esto, el chaval mío no sabe, no le dejaba pasar al coche al director. Digo, yo paso por encima a todos, pero mi corredor gana la carrera. Veo en el palmarés, veo a Barcina, efectivamente, veo por supuesto a Granolano, a Chechu Rubiera, se recuerda al asturiano, pero también recuerda a Valverde en la Vuelta al Bidasoa con Emilio Castillo. Valverde ganó en Endaya, en Hondarribia y en Irún, en la Vuelta al País Vasco. Pues Carlos Sastre, Coldoji. Y no quiero olvidarme, y Juan Magarate, pues fue segundo. Sí. En el año que ganó un Ayosa, en el año 96. Sí. Estamos hablando de la Vuelta Ciclista al Bidasoa, que en aquella época tenía una relevancia social en el mes de mayo muy notable, ¿no? Y eso fue un capítulo aparte. Llega un cambio de ciclo luego y tú asumes la responsabilidad de llevar a cabo la dirección de tu grupo de colaboradores. Entra también el Diario Vasco como sustento central. Yo recuerdo pues los Arreta, Ugarte, Chun, puedo dejar alguno, pero bueno, encuentras ahí el ropaje necesario, ¿no? Sí, y no solo eso, sino ya es la semiprofesionalización. Ya sabes que nosotros somos voluntarios, aquí no trabajamos porque nos gusta el ciclismo, pero cambió. Yo creo que el cambio que le dimos a partir del 98, 2000, ya las infraestructuras, las llegadas, todo ya es diferente. ¿Qué hicimos? Copiar a la Vuelta al País Vasco, en menor medida, pero aprovecharnos incluso de infraestructuras. Entonces cambió mucho la imagen de la propia Vuelta Ciclista al Bidasoa y empezamos a traer 20 equipos, empezamos a tener contactos. Al final ya los contactos, yo al final tengo amigos en Italia, en Bélgica, en Suiza, son amigos. Al final son equipos que de alguna manera contactan directamente ya con nosotros. O sea, porque bueno, Bidasoa pasó de ser una prueba importante en España a ser referencia en Europa. Ese es un poco el salto que hemos dado. Y en estos momentos pues estamos limitados en cuanto a presupuesto, pero teniendo un presupuesto superior todavía podríamos dar otro salto. Es otro escalón muy fuerte, pero bueno, se podría dar. Yo por respeto a los compañeros de la información, no quiero que digas nada en particular de esta nueva edición de la Vuelta de la Itzulia, no quiero tampoco nada particular, pero sí que de alguna forma has tenido que rechazar
a diferentes equipos italianos que tienen que venir, por limitaciones, que la vuelta ha cambiado y que son otras circunstancias. ¿Qué características va a tener? Digo, en cuanto a factura, etapas, no digo... Hombre, están publicadas las etapas, ¿no? Incluso están en la página web de la Federación. O sea, el tema de las etapas, de las características de este año prácticamente idénticas. Bueno, no estaremos en Orio, pero sí estaremos en Zubi-Urdax. Es un pueblo precioso que está en Dancharinea. Bueno, Dancharinea es un barrio de Urdax. Llegaremos allí. La primera etapa será Irún y Risarrilán, con 104 kilómetros, con el muro de Risarrilán, que suele hacer pequeñas diferencias, pero suelen ser decisivas, ¿no? Pero bueno, hacen que de alguna manera esté la vuelta en 10, 15, 20 segundos. El segundo día sería Ondarribi y Ondarribi, lógico, Ziga y Jaizkibel, la línea de metas clásica, y toda la vida la haremos, es una etapa clásica. Sí, yo recuerdo con mucho cariño las llegadas a Kale Nagusia, con el pavé parecido a la París-Roubaix. Ya no puede ser. Es decir, que hay que vivir también un poco de nostalgia, ¿no? Sí. Fue una iniciativa notable, sí, allí, en aquella esquina, en la confluencia de Albacete de Armas con la Kale Nagusia. Es complicado, infraestructuras cada vez más grandes, camiones, ya es más complicado. Es muy complicado. También, sí. eso. Bueno, pero bueno, ya no, Ondarribi. La tercera saldremos de Hendaya, marcha neutralizada hasta Ficova, y a partir de ahí damos pistoletazo de salida, iremos a Sant Esteban, subiremos la Valle en Saldías, luego iremos por Oroquieta, subiremos a Oroquieta, bajar al Coz, subir el alto de Belate, bajamos, descendemos, Ziga, y subimos Ochondo, y de Ochondo descendemos a Dancharinea. Bueno, entramos en el cruce Urdas y en vez de la línea de meta nos metemos por un pequeño muro que es trampa también. Es un pequeño muro, tiene un porcentaje del... Lo tengo que medir, no lo he medido todavía, pero tiene son 1,7 kilómetros, tiene una media del 5%, pero... Qué pena que no tienes... Yo creo que tú has estado históricamente buscando una especie de mur de Gamón, como en Bélgica. Te ha gustado... te voy a recordar una anécdota. ¿Cómo estudias Airlight e introduces Airlight en una época? Sí, el año 96 introducimos Airlight, ¿recuerdas? Y sí. Solías comentar entre bambalinas, ya veréis este año los porcentajes de Airlight, que era la gran desconocida entonces. Sí. La verdad es que ha sido un ciclismo apasionante el que hemos vivido allí. Yo no ando mucho en bici, pero de vez en cuando, entonces pues con el Strava mido los porcentajes. El porcentaje de la subida el año pasado, el muro de San Marcial, le denominamos el muro de San Marcial, la última etapa, que es la que estaba hablando ahora al principio. Ahí hay un bucle en Zugaramurdi donde hay un pequeño muro, y eso va a romper porque bueno, nos interesa que llegue un poco roto al pueblo, a la localidad de Urdas, que es un pueblo precioso. Luego la etapa última, que el año pasado la endurecimos, metimos el muro de San Marcial, y bueno, pues teniendo asistencia mecánica con motos y ruedas y bueno, se puede hacer esa etapa, que es la de subir por la tabla para arriba. Hay porcentajes importantes ahí, le llamamos el muro porque es un buen muro. Sí. Y bueno, luego descenso y subida a Airlight, que es una pendiente media, tiene 3,9, pendiente media del 11%, tiene 3 tramos del 20%. Cuando hablamos de tramos del 20% suelen ser tramos de 180, 200 metros, pero bueno, tiene su... Pues en San Marcial, por otro lado, yo creo que el año 76 o 77, no sé, 76, ganó Cima una contrarreloj y Baroncelli se impuso en la Vuelta al País Vasco. 7.59 Cima, el año 76. Baroncelli vencedor. Giambattista Baroncelli, sí. otro histórico del ciclismo. No, 76 era. Sí. Yo todavía la autopista... 76 o 77, pues. La autopista no estaba hecha. No, porque a partir de ahí se modificó. Yo tengo todos los controles. Yo creo que es 76, estaba pensando antes de... Y la subida a San Marcial, porque ya sabes, con todas las mediciones ahora de los Stravas, el mejor tiempo lo tiene Chetú y Óscar Rodríguez. Y Óscar Rodríguez, vencedor de la etapa de la Vuelta a España. Pues estamos viviendo... Y Óscar Rodríguez, su primera victoria fue la carrera de San Pedro. La carrera de San Pedro, que este año también va a celebrar su centenario, su fiesta. Estamos en 50 años de Club Ciclista Irunés. Sí, fuiste presidente, me has dicho... 91 al 95. Estuvo en Junta Directiva desde el 81, socio desde el 75. Sí. Y no quiero olvidar a nuestro último gran campeón, a Juanma Garate también, que de alguna manera son los grandes campeones los que dan
Hay mucha gente trabajando por detrás, pero ilustre, que al final, cuando Gárate ha estado en Mont Ventoux, en escenarios de leyenda, y otros, sí, Italia, en España, y todo ese tipo de cosas, al final llega el Club Ciclista Irunés. Hombre, no cabe duda, incluso ahora en este momento está colaborando con el Club Ciclista Irunés en la junta directiva, o sea, que Gárate es la última gran referencia que tenemos, y la escuela del Bidasoa, que ha sido histórica también. Hombre, yo creo que las juntas directivas tienen que renovarse. Entonces, lógicamente, eso es. El Club Ciclista Irunés ya han iniciado un poco la renovación. En Bidasoa también habría que renovarse. Bueno, pero de momento no hay posibilidad de renovación. Bueno, esperaremos un poquito, pero esto ya este año también contáis con una ayuda institucional importante. Habéis tenido algún, pero al final sí hay una ayuda institucional para mantener toda la estructura. Sí, porque bueno, tuvimos un sponsor que nos ha fallado este año. El año que viene seguramente entrará ese sponsor, pero entonces nos hemos visto, pocas veces recorrimos a solicitar ayuda al Ayuntamiento de Irún concretamente, y al final pues fuimos y de alguna manera hemos visto, aparte de hacer una serie de ajustes, porque nuestro objetivo siempre es 4 etapas y 20 equipos, y bueno, y al final va a ser 4 etapas y 20 equipos, lo cual estamos encantados, pero bueno, tenemos que mirar a futuro asentar y estabilizar un poquito más. No quería dejar de lado alguna cuestión más, 2 cosas para ir terminando. Y la actual Itzulia, no del Bidasoa precisamente, ¿es el santo y seña, viene de Irún? Bueno, no, yo creo que Itzulia es la traducción de vuelta, entonces lógicamente... Pero, digo, la génesis, la proposición viene de Irún. Bidasoa Itzulia está... Sé sincero, Anchón. Mira, aquí tenemos el año 97 ya era Bidasoa Itzulia. Entonces, bueno, no, seguimos llamando Bidasoa Itzulia porque tiene que ser, pero yo entiendo perfectamente, tenemos la referencia del Giro, el Tour, la Volta, Itzulia, ¿por qué no? Tiene que ser Itzulia, o sea... Segundo guiño. Y me gusta Itzulia Basque Country, me gusta. Segundo guiño, Juanjo Arealde. Fallecido, yo creo que merece un respetuoso y humilde homenaje a Juanjo Arealde por todo lo que dio al ciclismo en la lo va a tener y a nivel mundial. En Bidasoa este año vamos a tener un detalle con la familia y vamos a hablar con ellos para poder estar en el podio, porque Juanjo a mí me enseñó muchas cosas. Yo recuerdo, tampoco estaba mucho con él, pero bueno, recuerdo, y Juanjo era nuestra referencia. Teníamos una duda en el reglamento, Juanjo, el árbitro internacional, o sea, una experiencia bestial y uno de los fundadores de Bidasoa. Sí, Juanjo Arealde. Entonces... Y cuando uno empezaba en esto con Eneco Aldecoa, entonces en la Rally Nacional de España, él era el guía que nos decía con la moto por dónde había que ir, por dónde no había que ir, por dónde entre bambalinas del pelotón y todo lo demás. Y fue una gran referencia Juanjo Arealde. Bueno, Anchón Mendía, que nos hemos hablado de parte de la historia del ciclismo en Irún, habrá tiempo para hablar de las cuestiones. El día 2 de mayo la presentación de la Vuelta Ciclista. Eso es correcto. Al Bidasoa en el Ayuntamiento de Irún. Nos espera una nueva gran edición. Te agradezco porque sé que estás con muchísimos asuntos. Sí. Y eso que estoy prejubilado. Bueno, pero ahí está de nuevo la Vuelta Ciclista al Bidasoa, la historia del ciclismo en Irún y esta conversación que hemos mantenido con Anchón. Pues por tratarte nada más, Anchón, gracias por estar con nosotros. Hasta muy pronto. Termina Kirola Gaur. Gracias por estar con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes.